Sigan a Star Wars Theory en Twitter. Será un gran honor si nos acompañan. Hola a todos, bienvenidos a un video más. Hoy tenemos algunas noticias interesantes en cuanto a Grogu y si vamos hacia las secuelas o no. Entonces, eso es algo que le preguntaron a Dave Filoni y por fin vamos a tener un poquito más de claridad al respecto. Aunque sea un poco para entender si esto se va a conectar o qué es lo que van a hacer. Vamos a ver qué dijo Dave Filoni al respecto sobre a dónde vamos. El camino de Grogu en el universo de las series de Disney Plus no deja muy claro a dónde se fue el chiquito hasta la trilogía de secuelas, dónde estuvo durante la pelea de Rey y los demás contra la Primera Orden. Si bien tenemos respuestas sencillas como que simplemente el personaje no había sido creado cuando se estrenó El Despertar de la Fuerza en 2015 ni todas las demás películas de la trilogía, es una pregunta interesante. Y recientemente THR le preguntó al productor ejecutivo de The Mandalorian, Dave Filoni, esto exactamente. Es una gran pregunta, dijo, y hemos hablado de varias cosas. Y es algo que involucra a varios personajes, no solo a Grogu. ¿Dónde están durante estos eventos? Ahsoka, por ejemplo. Dave Filoni dijo, si algo entendí con Clone Wars, una serie que se manejó de manera bastante cercana entre dos películas, es que hay espacio para que podamos contar historias en esta galaxia. Que veamos a personajes hacer diferentes cosas. Vamos a tener que esperar a ver cómo se desarrolla la historia y que tiene sentido, pero en mi experiencia, definitivamente hay una manera de interconectar todo y hacerlo emocionante. Es posible. Probablemente ni siquiera tendrían que cruzarse con lo que vimos en la trilogía de secuelas, si la historia nos lleva hacia otro lado. Esto para mí es una bocanada de aire fresco. Estaba un poco preocupado con que que todo terminaría unido prácticamente en la trilogía de secuelas. Esa trilogía para mí fue un desastre absoluto, un proyecto muy mal manejado, los actores mismos lo han dicho. Y hablando por mí, yo no quiero que Grogu se conecte con la trilogía de secuelas, simplemente es un año en Star Wars, eso es lo que cubre en la trilogía de secuelas, y a mí me gustaría que Grogu simplemente continuara con su propia aventura, con sus propias cosas. La galaxia es un lugar demasiado grande y siento que hay muchos otros Jedi por allá afuera, hay tantas amenazas, usuarios del lado oscuro, Sith todavía puede ser, usuarios de magia como las Hermanas de la Noche y demás. Gente que usaba el lado oscuro o simplemente magia oscura en general. Y eso es algo que Palpatine llegó a usar y posiblemente veamos más de esto en la serie de Ahsoka. Si los rumores son ciertos. Eso estaría increíble, poder conocer un poco más de la magia dentro de Star Wars porque es algo que el mismo Palpatine usó, la alquimia Sith, que es una faceta de Star Wars que no hemos cubierto demasiado, y creo que sería muy interesante poder conocer más de eso. Yo veo que Grogu en verdad es el futuro de Star Wars. Sabemos que es de la especie de Yoda y que puede vivir hasta unos 900 años. Grogu puede ser el segundo personaje de todo Star Wars, piénsenlo, de todo Star Wars, eso abarca miles de años de lore. Y puede ser que sea el próximo en unir a los Mandalorianos y a los Jedi, quienes han estado en conflicto durante años. El único en lograrlo fue Tar Vizsla. Él fue el primer Jedi mandaloriano y unió a ambos clanes, a ambas facciones, al menos brevemente, hasta que murió. Creo que Grogu podría ser este puente para que una vez más estas dos facciones sean una sola. El artículo continúa. Más allá de la trilogía de secuelas, el territorio está muy poco explorado, pero eso probablemente vaya a cambiar con el tiempo, así como con las otras épocas en Star Wars. La serie de Clone Wars, de manera retroactiva, logró comunicarnos todas las aventuras de Anakin y Obi-Wan entre el ataque de los clones y la venganza de los Sith, y Obi-Wan y Andor llenaron el vacío entre las precuelas y la trilogía original. Lucasfilm podría dirigir su atención a contar más historias en la época de las secuelas, incluyendo lo que Grogu y Din Djarin estaban haciendo mientras Rey, Finn y Poe estaban haciendo sus cosas. Y eso está perfectamente bien. ¿Qué está pasando en este momento con estos personajes? ¿Qué está pasando al mismo tiempo con estos otros personajes? Y creo que hasta podríamos ver una especie de crossover con la serie de Ahsoka y que todo esto que están haciendo se una en una sola cosa, que pase al mismo tiempo, al menos con Boba, Mando y Ahsoka. Es como que vamos a ver a muchos personajes cruzándose unos con los otros en la misma historia. Van a contar una historia en grande como tal, de qué está pasando en la galaxia, y creo que eso es algo que nos encantaría ver, que nos encantaría hacer con Grogu. Hay mucho que se puede contar con este personaje, al menos eso dijo Jon Favreau, dijo que ya confirmó la 4ª temporada, que ya está escrita. Creo que la belleza de esto es que es un capítulo de en medio en una historia mucho más grande, dijo Favreau, y aunque sabemos que va a llegar en algún momento al final, no es como que ya estemos construyendo un final.
Al contrario, me gusta que estas historias sigan y sigan y sigan. Y estos personajes potencialmente podrían estar con nosotros mucho tiempo. Me encanta contar historias con sus voces y me encanta la forma en la que se desarrollan las aventuras. Recuerdo cuando él escribió eso, cuando dijo que cuando habló de la cuarta temporada también dijo que estábamos como a la mitad del viaje, pero agregó de una historia mucho más grande. Entonces The Mandalorian ni siquiera es la gran historia a la que creo que se refiere. Creo que esa gran historia es la de Grogu. Creo que el Mandaloriano en todas sus temporadas en algún momento nos va a llevar a una serie que sea solamente sobre Grogu, en la que ya sea mayor, que sea adolescente o algo por el estilo. Que para él sería que tuviera, no sé, unos 100 años de edad o algo por el estilo. Y eso nos llevaría mucho más allá de la trilogía de secuelas. Tendríamos que ver qué otras cosas descubre este personaje y definitivamente no está confirmado que vaya a conectarse con las secuelas, pero creo que el hecho de que Dave no necesariamente diga que está confirmadísimo que van a trabajar junto con las secuelas, él se detiene un momento y dice que no necesariamente se van a conectar, no tienen que entrelazarse. Es posible que ni siquiera crucen caminos, posiblemente lo eviten en caso de que la historia los lleve en otra dirección. Eso para mí es algo muy interesante. Creo que Grogu podría cubrir su propio capítulo, contar su propia historia y ver otros lugares en la galaxia. A lo mejor explorar el linaje de los Mandalorianos, el linaje de los Jedi, aprender más de todo esto. Si usa la fuerza de manera perversa, o el lado luminoso, o si la fuerza será solo la fuerza. A lo mejor algo al estilo del Bendu, o algo así, o a lo mejor va a Mortis, o si intenta averiguar de dónde viene, qué onda con la especie de Yoda. ¿Cuáles son las cosas en las que Grogu podría involucrarse en Star Wars y que no necesariamente tengan que unirse con las secuelas, porque hay tantas cosas por ahí que están pasando en la galaxia, ya que sabemos que las galaxias son enormes? No necesariamente tiene que tratarse solo sobre Palpatine, sobre Rey, sobre Finn y Luke. Hay muchas otras cosas y creo que eso es lo que hace que Star Wars dure tanto, al expandir todos estos conceptos, las historias que están sucediendo en la galaxia. Entonces creo que eso podría ser muy interesante. Estas son geniales noticias para mí. No me gusta la trilogía de secuelas, no me gusta lo que hicieron y creo que simplemente intentaron generar dinero con ellas al jugarle a la segura y tomar decisiones bastante pobres, en mi opinión, en términos de desarrollo de personajes. Siguiendo adelante con Grogu, espero que veamos mucho más de él en Star Wars, especialmente conforme crezca, conforme evolucione en un ser muchísimo más maduro. Me da gusto que Dave Filoni esté abierto al hecho de que Grogu no necesariamente tiene que conectarse con las secuelas, pero por supuesto cuéntenme sus opiniones en los comentarios. Gracias por ver este video, tengan un día fantástico y nos vemos en el que sigue. Y recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.